El Destape Radio. La radio que molesta en el otro lado. Bueno, ya está nuestro invitado acá, Leandro Santoro. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitar, Roberto. Bien, bien. Ya, después te vamos a pasar la factura. Y las facturas están ahí. Están ahí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué estás haciendo vos ahora como hombre que apoya este proyecto? ¿Qué te cambió en lo que vos venías haciendo todos los días? Si cambió algo, no sé. No cambió. Yo soy un militante político, todoterreno. Me mandan a pelear a Vietnam, voy a Vietnam, me dicen te tenés que sentar a acordar la paz con Chile y la siguiente, me siento de acuerdo a la paz con Chile, no tengo problema. Creo que es un momento de mucha reflexión, la verdad estoy leyendo mucho. Ayer tuve una charla muy interesante con Matías Culfas, que es el hombre más cercano a Alberto en materia económica. La verdad, muchas coincidencias en torno a lo que hay que hacer en la Argentina. Me preocupa mucho la construcción de un arsenal teórico que nos permita dar la batalla cultural los primeros. Yo estoy casi por sentado que vamos a ganar la elección a esta altura, y creo que es probable que derrotemos electoralmente a Macri, pero no culturalmente. Y la derecha, por más que pierda la elección, si se va a ir con mucho poder. Medios de comunicación, influencia en la justicia, guita, bonos, capacidad de hacer daño. Y van a tener además todos sus intelectuales orgánicos en los medios tratando de instalar el discurso de que hay que achicar el Estado, que el problema fue que no tuvieron huevos los anteriores para hacer el shock que hacían falta en la Argentina, que hay 20 millones de personas que viven de 6 millones de tipos que son los que trabajan, el famoso dibujito de Zika. Y para eso va a haber que, además de tomar buenas decisiones de gobierno, tener un relato político sólido, herramientas teóricas, discursivas para poder confrontar con ellos, porque la disputa también va a estar en el sentido común. Claro. No, mira, hace poco lo puedo decir, Urtubey me dijo a mí, yo le pregunté por qué candidato ese lugar lo ocupa Macri. Él me dijo, no, bueno, pero a Macri le va mal y hay un electorado, yo creo que la mitad de la población, me dijo, que piensa como pensamos nosotros, que piensa en la meritocracia, que piensa en esto que decís vos de que no puede mantener 6 millones de personas a 20, que yo le dije no es así, acá hay 20 millones de trabajadores en Argentina. Pero me parece que tenía razón, me parece que hay un sentido común que se ha creado, que es fácil de crear porque está ligado a ciertos instintos humanos, ¿no? Este tema de la meritocracia, y que está muy instalado en el mundo. Entonces ese es un debate complicado, una batalla cultural. Bueno, ahí es donde vos te movés, ¿no? Sí, primero porque creo que hace falta complementar esa idea de libertad individual con un sentido de pertenencia comunitario. No se puede salir de la crisis en la que estamos si no fundamos un nuevo contrato social sobre el principio de la comunidad. Yo, cuando Cristina planteó el tema del contrato social ciudadano, me entusiasmé. Después vi que algunos lo confundieron con el pacto social. Son como dimensiones distintas. El pacto social es, acordamos políticas de Estado y políticas de corto plazo con los actores más gravitantes de la Argentina. Subimos tanto los sueldos y tanto los precios durante tanto tiempo. El contrato social es el umbral ético, si querés, que uno desea alcanzar como sociedad. ¿Qué tanto toleramos la desigualdad? ¿Cuáles son los principios que nos ordenan? ¿Cómo se regula lo individual y lo colectivo? Es un discurso por ahí abstracto para un sector de la sociedad, pero que se ve materializado de manera muy concreta cuando se discute, por ejemplo, qué régimen previsional querés tener. Individual y de capitalización o solidario y de reparto, ¿no? Una política pública concreta que está inspirada en dos sistemas de creencias completamente distintos. Yo defiendo el sistema solidario de reparto porque tengo una visión gregaria de la sociedad, de mi vida, de la cosmovisión, digamos, ¿no? Yo puedo ser feliz, como me decía Alfonsín, solamente si vivo en una sociedad que es feliz. Es muy difícil ser feliz en un palacio rodeado de una villa miseria. Ni que te vaya bien, sos feliz, ¿no es cierto? Y ese debate, que es un debate complejo porque además muchas veces se da en formatos no políticos, Roberto. Mariana Fabiani se hace mucho por la meritocracia sin haber pronunciado nunca la palabra meritocracia, por poner un ejemplo. Es el debate que está atrás de la capacidad de realizar el modelo de sociedad que aspiramos o no. Yo creo que un gobierno tiene el límite que el sentido común de la época le permite. De hecho, por ejemplo, te pongo un caso concreto. La ley de medios, para mí, fracasa no tanto por la instrumentación, sino porque nosotros no pudimos dar el debate acerca de cuánto tenía que estar regulada la propiedad privada. Yo recuerdo cuando escuchaba a los comunicadores hablar de la desinversión, a mí me encantaba porque es un concepto que tiene que ver con la regulación de los monopolios, con ideas que uno tiene, pero a algún sector de la sociedad le parecía muy raro que vos le propongas a un empresario desinvertir, porque en el sentido común la acumulación no tiene límite.
el derecho de propiedad es absoluto, sos exitoso de acuerdo a la cantidad de cosas que acumulás, y si tenés una radio, un multimedia poderoso, televisión, cable, es porque te fue bien en la vida. Entonces, que venga un funcionario público a decirte tenés que desinvertir, eso es, ¿viste? Es como una suerte de izquierdismo soviético que está penado. Lo que es increíble, porque en Estados Unidos es impensable que se concentren los medios como se concentraron acá. Claro, pero lo impiden que ocurra, que hay que desandar el camino. Exactamente, pero a lo que voy es, yo percibía, y hasta el día de hoy sigo percibiendo, que ese debate estaba demasiado condicionado por una idea de mercantilización de la sociedad que legitima a las personas en función de lo que acumulan y no de lo que son. Entonces, la clave por la cual Macri con un decreto simple pudo voltear esa ley tan importante para la democracia es que en definitiva el sentido común del macrismo y de Cambiemos estaba mucho más emparentado con el sentido común de la sociedad de lo que estaba nuestro sentido común. Bueno, en eso pienso bastante. Claro. Y decime, Cristina se puso en negro sobre el blanco lo que uno pensaba, que iba a ser muy complicado para ella gobernar. Sí. ¿No? Ella veía que en las encuestas le daban para ganar, pero que iba a ser muy complicado para ella gobernar. ¿Y cuánto menos complicado puede ser para Alberto? Bastante menos. Primero, Cristina, además de las características personales de ella, que son características que impiden por ahí, en el contexto regional actual, poder desplegarse en toda su magnitud, tiene 8 años de desgaste en el lomo. No hubiese tenido luna de miel. No hubiese tenido la posibilidad de equivocarse. Hubiese tenido además el asedio de la derecha desde el minuto 1 de su gobierno. Y creo que eso condicionaba mucho su proyección política. En cambio, una persona como Alberto, como cualquier otro alternativo, Alberto tiene otras cualidades, pero lo que me parece interesante de la jugada, de la movida, es entender que se necesita recomponer la relación con las clases medias y con un sector de la sociedad que por ahí, pensando como nosotros o sintiendo como nosotros, no era parte de nuestro esquema y que estaba disgustado con los métodos, con las formas y qué sé yo. Una persona como Alberto puede encarar mucho más efectivamente esa construcción de consenso y ese margen de gobernabilidad que tal vez ella no hubiese tenido. Te quería preguntar, me imagino que viste un poco ayer de la Convención Radical, ¿no? Y poco a poco me aburre. Era una película que ya sabía cómo terminaba antes de que empiece. Y pasó de todo, hubo insultos también, hubo discursos, hubo algún show también, apareció en un paraguas, bueno, ¿cómo lo viste? A ver, una convención, acá hay dos formas de analizar esto, ¿no? La primera es en serio, y la segunda es lo anecdótico o la nota de color, digamos, ¿no? La gente puteando, el paraguas, eso forma parte del color. En serio, una convención de un partido que define, primero, un proyecto de sociedad. Y en función de ese proyecto de sociedad se analiza el contexto regional. Incluso algunos partidos serios en el mundo hacen debates filosóficos sobre qué modelo de sociedad aspiran, cómo construirla. En función de eso se determina una estrategia política. Acá es a la inversa. Acá se definió una estrategia política en la mesa del despacho de Marcos Peña y fueron a la convención a construir argumentos para justificarlo. Todo el mundo sabe que esto funciona así, que el poder real está en otro lado, está donde está la caja. Entonces asistimos a una pantomima, ¿no? Que es la pantomima de los que explican argumentos construidos en otro lado sobre decisiones que ya están tomadas, y la pantomima de los que quieren marcar una diferencia sobre pretexto de que el partido es lo más importante. Entonces con ese contexto o con ese criterio no hay que romper. Y yo por eso me fui del radicalismo, porque es casi esquizofrénico. Viste, que haya un sector del partido que se diga socialdemócrata, alfonsinista, que grite las consignas de los 80 cuando éramos un partido popular y que contenga en su posibilidad de acción convivir con esta gente, te vuelve loco. De hecho, conozco mucha gente que de verdad, viste, cuando vos le decís, che, pará, a ver, ubicate, Lustó. Lo de Lustó es una cosa, compañeros, es increíble. O sea, el tipo, mirá, no solamente el derrotero que hizo, sino que además nadie sabe qué vota cuando vota Lustó. Porque la vez pasada fue el programa de Fantino, dijo que no estaba en Cambiemos y fue título de diario. ¿Por qué fue título de diario? Digamos, porque la verdad nos sorprendió todo, porque mucha gente suponía que estaba en Cambiemos. Si el tipo había armado Cambiemos en la ciudad hacía 4 meses. Y si el tipo había sido embajador en los Estados Unidos de Macri, justo en los Estados Unidos, que es como, no sé, ¿viste? Es un lugar muy importante para estos tipos. Bueno, en ese contexto, esas declaraciones empezaron a dar también la pauta de que en la Argentina, viste,
hay una filosofía del cinismo que está absolutamente legitimada para algunos. Si vos sos una celebridad, podés hacer y decir lo que se te canta el orto, ¿no es cierto? Ahora, si sos un militante político, te matan, te matan. Bueno, yo creo que hay algo, viste, del ritual, digamos, de la discusión política en la Argentina que no da para más, viste, esta cosa de si tenés determinada categoría política te trato de una manera y no te exijo algunas cosas, y si tenés otro estatus te hago mierda y no te dejo pasar la más mínima contradicción, a mí. No sé si leíste hace unos días Fabio Ketlas, que es radical, miembro diputado de Cambiemos, escribió en La Nación un artículo súper interesante sobre la necesidad de contar con un estado de bienestar, con la necesidad de frenar con la patria financiera, etcétera. Era todo genial, salvo que, soy diputado de Cambiemos. Era como una cosa rarísima, y muchas veces entre amigos radicales que siguen en Cambiemos hay como esa especie de discurso esquizofrénico, donde yo te entiendo cuando hablan de república, qué sé yo, porque es un término vaporoso, pero cuando te hablan de estado de bienestar, es exactamente lo contrario de la meritocracia que estos tipos nos venden, pero incluso en los anuncios. ¿Sabés lo que descubrí haciendo casi psicología de esto? Los chabones toman una decisión movido por deseos inconfesables. Por ejemplo, derrotar al peronismo. En sí mismo, solamente derrotar al peronismo, marcar una identidad distinta al peronismo. Entonces, ellos después empiezan a construir esos argumentos que justifican una decisión. Entonces, yo creo que la dificultad para muchos radicales es explicar por qué están dentro de este esquema. Entonces empiezan, digamos, a disimular sus verdaderos intereses con palabras y conceptos que suenan coherentes en otro contexto, claro, pero que digamos, los medios de comunicación afines como Radio Mitre o como La Nación les dejan pasar porque además les sirve a los efectos de tratar de acumular para cambiar. Aparte, para disimular en los discursos, en vez de peronismo decían populismo, ¿viste? Ahora cambiamos. Todo es populismo. Claro, es eso, pero a ver, en definitiva yo te pongo un caso concreto. A mí mucha gente del partido, cuando me encuentra por la calle, me dice, yo lo que no entiendo es cómo te bancás que te canten la marcha peronista. Es decir, pero es una pelotudez esto. Es una pelotudez. Pero ¿cómo te bancás que te canten la marcha peronista? Bueno, cuando les cuento que hasta la canto yo, se mueren. Pero porque hay algo como una dimensión folclórica y cultural, afectiva, tradicional, que determina la conducta de las personas. Lo que pasa es que después no podés explicar eso racionalmente. Entonces construís otro tipo de argumentos para disimular eso otro. En el fondo esto es mucho más simple de lo que parece. Hay un sector del radicalismo que piensa parecido a como pensamos nosotros, pero que por tradición cultural no se banca a hacer política con el peronismo. Porque cuando era chico su abuelo le dijo que lo echaron del laburo porque no se quiso poner el listón negro. Son historias que todos los que militamos en el radicalismo escuchamos o en el PC. Todos escuchamos, ¿no? Lo echaron porque no se quiso poner el listón cuando murió Evita, y viste, entonces no podía cantar tal cosa, porque el régimen peronista lo encanó a Balbín. Entonces, Alfonsín decía que había mucha gente que se había incorporado al radicalismo para pelear por las cosas malas que tenía el peronismo, pero que eran muchos más los que se habían incorporado al radicalismo para pelear por las cosas, contra las cosas buenas que tenía. Claro. Eso era lo que él alertaba. Decía, hay un sector conservador que se hicieron radicales por antiperonistas, pero porque le molestaba la movilidad social ascendente. Y bueno, ese es el problema. Por eso Raúl, cuando gobierna, llama a la convergencia democrática en el 85, en el famoso discurso de Parque Norte, y plantea la necesidad de superar las contradicciones secundarias, planteando una convergencia democrática, que es algo parecido a lo que estamos planteando hoy. Leandro, ¿en la ciudad qué va a pasar? Bueno, mira, yo en la ciudad laburo para que Mariano Recalde sea jefe de gobierno. Mi amigo, sé que se dedica full al tema, entiende, conoce, además lidera el espacio político más importante de esta coalición y creo que tiene la responsabilidad de llevar adelante el proyecto. Él todavía no aceptó formalmente esa responsabilidad, pero la verdad que los que somos amigos de él y lo conocemos se lo estamos pidiendo hace mucho tiempo. Ahora, hay que armar una coalición más amplia. En el caso de la ciudad, Roberto, tenemos el problema que la discusión nacional contamina mucho lo local, desde siempre, y ahora con la unificación de las elecciones más todavía. Entonces, obviamente estamos muy condicionados por lo que pasa a nivel nacional. Sé que estamos trabajando en la construcción de un frente donde haya un esquema de primarias amplia, que va a estar Vicky, Donda, Pino, Itaí, bueno, otros sectores que no vienen confluyendo con nosotros, y donde obviamente también aspiramos a que se siga ensanchando, y ojalá venga Matías Lames también y otros candidatos que tienen vocación de construir algo distinto en la ciudad a discutir en el marco de una PASO. En esa PASO yo voy a laburar para que Mariano sea jefe de gobierno.
Ujú. Y, digo, a mí me parece que no va a haber tantos candidatos, ¿no? Pero a partir de eso, poner que sean, no sé, 3 candidatos. ¿Qué otros espacios ves? ¿Solo el de Larreta o pensás que va a haber algo más? Pero volvemos a lo mismo, el factor Lustó. No sé qué va a hacer Lustó. Probablemente va a ser lo que le convenga y lo va a disfrazar como que es lo que le conviene al país. Eso es lo que va a terminar pasando. Todos sabemos que es así. Pero como lo hace lindo además el turro, porque es inteligente, se la dejamos pasar. Creo que la ciudad de Buenos Aires tiene un problema, que es el nido cultural del PRO. Entonces, hasta que nosotros no rompamos con esa idea esteticista de la gestión local y no vayamos de verdad a plantear la necesidad de poner el Estado de la ciudad al servicio de objetivos más loables que embellecer las plazas del norte de la ciudad de Buenos Aires, va a ser muy difícil que esto avance y que se pueda hacer una convocatoria más amplia. Porque a mí me parece muy interesante algunas obras que ha hecho este gobierno, no podemos dejar de reconocerla, tienen guita, se han endeudado, pero han hecho cosas concretas. Pero cuando uno recorre las escuelas, los hospitales, los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, ve la diferencia ideológica que existe entre un pensamiento que tiene como objetivo ganar elecciones y una idea transformadora igualitaria de la ciudad. Entonces, yo creo que hay que plantear seriamente para qué está el Estado de la ciudad. El Estado de la ciudad, qué función y qué roles tiene que cumplir. Si nosotros damos ese debate, y tal vez cuando entre en crisis el macrismo como proyecto nacional, ese debate se puede ir más a fondo, vamos a tener condiciones para ampliar mucho más esa base. Yo creo que se puede dar incluso en este periodo de 6 meses, porque cuando fracasa el proyecto económico y social del macrismo, muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué? Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, pará, a ver, el Estado al servicio de qué tiene que estar puesto, loco. Y otra cosa muy importante, vos sabés mejor que nadie, Roberto, es imposible criticarlo a la red en los medios de comunicación. Entonces se dan cosas insólitas. Yo viajo en subte todos los días, voy a laburar a la legislatura en subte. Vivo en el sur, me tomo el E. Se viaja para el orto en la línea E. El E es un desastre. Bueno, nadie lo putea a la reta. Es más, yo estoy convencido que mucha gente ni lo debe asociar a la reta, porque es como, el subte es privado. No. Es una sociedad del Estado que además tiene una concesión privada, pero la responsabilidad es del tipo. Lo de Larreta y lo de Vidal es interesante como análisis, porque la gente le echa la culpa a Macri de todo y no a Vidal y Larreta. Y Vidal y Larreta no solo no son nombrados en los medios de comunicación, sino que tienen unos chivos de 10 minutos en donde la gente piensa que está consumiendo información y está consumiendo una publicidad impresionante. Y Larreta ha gastado 400 pesos por vecino de la ciudad por año en publicidad. Sí. Y eso se le perdona. Mirá, Mariano venía haciendo un trabajo muy interesante de investigar sobre el anuncio de las 54 escuelas que están anunciando por todos lados. Llegamos a la conclusión que se gastaron más guita en la publicidad de las 54 escuelas que en construir las 54 escuelas, porque dentro de esas 54 escuelas detectamos 8 terrenos baldíos. Nosotros lo dimos en el destape. Sí, ya sé. Bueno, lo repito porque esto es un poco, viste, también... Loco, ¿cómo esto no es un quilombo nacional? ¿Cómo puede ser que ningún canal vaya a poner una cámara de televisión y se la juegue para ver qué comen los chicos en los comedores escolares? Anda a hablar con los docentes. A mí un día, yo por ejemplo, me acuerdo, fui a la escuela Las Banderitas, ahí en la Villa 31, y me agarra una maestra y me dice, Leandro, acá sacaron el pan por el concepto snob de que vamos a comida saludable. Claro, pero sacarle el pan por ahí a un pibe por ahí, viste, que tiene todas las comidas y las calorías necesarias, pero lo sacás acá y nos matás porque no lo reemplazaron por nada. Ahora eso sí, sacaron la carne y nos dan guiso, viste, o sea, claro, es raro, ¿no? Es raro, entonces hay una falta de sensibilidad muy fuerte que tiene cierta complicidad de la sociedad civil. Ellos saben dónde poner la plata para que a la gente le guste. Saben invertir la plata en cosas que la gente le van a tomar a bien, ¿no? Sí. Y tiene esa cosa de ciudad moderna, que la tiene, que genera... A mí me parece que si la elección fuera separada, la gana Larreta. Me parece que yendo todos juntos, ahora hay una posibilidad de ganarla. Pero yo te hago una pregunta. ¿En qué país del mundo se ponen contenedores de basura inteligente para que los... Es simbólicamente muy fuerte eso. Bueno, pero si hay un sentido común armado sobre probablemente eso mucha en el gente país, esté de acuerdo. En la ciudad, mucho más. Claro, por supuesto.
Bueno, y toda la política de seguridad también, ¿viste? Hay cosas que son increíbles que suceden. La política de transporte está súper maquillada con el Metrobús y la bicicenda, pero la verdad es que nos acostumbramos a viajar para el orto. Me parece que las prioridades en términos de la salud pública son absolutamente injustas, porque además cualquier cosa que te pase en la calle, por más obra social que tengas, te vas a buscar el SAME y te estabiliza el hospital público. Sí. Y cuando vos hablás con los médicos del sistema público de salud, viste, la verdad que son maltratados, y ni hablar los enfermeros y las enfermeras que están, viste, peleando para que se los reconozca. O sea, hay una mirada muy superficial, muy frívola de la política, que, como te decía, tiene la complicidad de cierto sector de la sociedad, mayoritario, creo yo, en la ciudad de Buenos Aires, pero no eterno, no es eterno. Yo creo que hay un sector de la sociedad que se pudo haber dejado llevar por los cantos de sirena de la derecha, ¿viste? Del emprendedorismo, de la cosa careta de decir el Estado es como una empresa, tenemos que tener parámetros de eficiencia como el mundo empresario y todas estas pelotudeces, que en algún momento se va a dar cuenta, loco. O sea, la verdad es que, ¿viste? Esta cosa tan fría, el desapasionamiento de la política, porque además son muy gélidos ellos, ¿viste? Sí. Tiene mucho que ver con este modelo de sociedad individualista también. Para construir una comunidad, el Estado local es súper importante, tiene que estar presente en la vida cotidiana de todos nosotros. Y acá está en eventos. Ellos arman eventos. Te digo lo último que me pareció increíble. Votamos en la legislatura la ley de como el patronazgo, ¿viste? Que a partir de ahora te van a hacer vender publicidad en los espacios públicos. Yo no lo puedo creer. O sea, por ejemplo, Roemer va a poder auspiciar la pared de un hospital, ¿no es cierto? O Mercado Libre. Yo le decía la vez pasada a un compañero, un día van a poner publicidad dentro de la legislatura y esta va a ser la banca Volkswagen, la otra... Como pasa en la Facultad de Ciencias Económicas, que maneja el radicalismo, claro, donde las aulas tienen nombre de empresa. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? La gente deja de valorar lo público y piensa que atrás de cada cosa que incluso funciona bien, como puede ser el patrocinio de un evento, está el privado. Entonces, eso desmoviliza a la sociedad y separa y rompe la idea de que hay espacios donde el mercado no se puede meter. Ahí se rompe la idea además de que lo público necesita tener cierta virgindad, pongámosle, ¿no es cierto? Donde hay espacios donde todos valemos lo mismo. Yo me hice radical porque Hipólito Yrigoyen creó el guardapolvo blanco como símbolo de igualdad, ¿no? Todos los pibes con el mismo guardapolvo, no hacemos distinciones entre quien tiene guita y quien no tiene guita. Estos chabones están haciendo todo lo contrario. Están tratando de construir una sociedad jerárquica, elitista, donde cada segmento social, por ejemplo, vos tenés, antes tenías zoológico para ricos y zoológico para pobres, ¿no? Ahora tenés un solo zoológico porque hicieron el desastre en el ecoparque. Pero está todo armado, tenés cine para ricos, cine para pobres, barrio para rico, barrio para pobre, cementerio para ricos. Andá al cementerio. Andá al cementerio de la ciudad de Buenos Aires. Eso es una cosa de loco, claro, porque a ellos los entierran en los cementerios privados. Pero entras al cementerio que acompañes al familiar de un amigo tuyo y te pones a llorar por el estado de la... Pero a nadie se le ocurre que ahí tiene... El estado presente ahí no es. No te digo que haya un servicio de asistencia psicológica para la gente, pero loco, por lo menos la dignidad de ir a enterrar a un familiar como vas a enterrar el tuyo. Bueno, no pasa. No, el estado de los quinchos en el cementerio de la Chacarita, de los nichos, perdón, en el cementerio de la Chacarita, un día va a ocurrir una tragedia ahí, porque está, o sea, es toda una cosa que se está derrumbando, ¿no? Es todo como una ciudad que se está derrumbando, ahí nadie dice nada, es cierto lo que... Andar bajo flores. Pero, ¿te pones a llorar? Pero hay un enorme talento en vender esa pomada por fuera de los integrados, por fuera de los ricos. Es esto cuando, viste, conversás con un tachero que te dice, bueno, lo que pasa es que antes pagábamos muy poco de electricidad, de luz. Vos decís, pero che, ¿cómo te vas a quejar por tener más subsidios? Sí, che, los empresarios argentinos no se quejan cuando nos hacemos cargo de sus pasivos, ¿viste? No dicen, che, mirá, no, la verdad es así esto no va a andar, así esto no va a andar, no, aplauden y piden más. Sin embargo, logran que haya esta especie de sentido común de tipo que no está integrado y que apoya la idea del 5%. Pero digo, ellos juegan, hacen trampa, ¿no? Porque para esto necesitan ganar la batalla cultural. Y no es que la ganan porque son mejores, porque son más eficaces, porque son más vivos que nosotros. Digo, nosotros llegamos a medir 7 puntos en C5N en enero de 2016. Cuando Macri medía 70 puntos, nosotros medíamos 7, medíamos como un canal de aire. ¿Qué hicieron? Nos echaron. Es decir, ellos se llevan por delante la democracia y ahí te ganan la batalla cultural. Sí, sí. ¿No? Sí.
Coincido, sí, sí. Vos hablabas antes de esto, de los acuerdos y los pactos sociales que tienen que establecerse. La sociedad en los últimos años hizo, digamos, movió esas varas de tolerancia. La movilización por el 2x1 fue una demostración. Sí. Ahora, esta semana ocurrió lo de Monte, que quizás reaviva como la renovación y la necesidad de hacer un pacto social en relación a la violencia estatal. ¿Cómo viste estos episodios de violencia policial? Terrible. Bueno, lo anticipamos con lo de Chocobar, ¿no? Esto de matar por la espalda. Disparo por la espalda y después pregunto. Bueno, es esto, es que el valor de la propiedad es más importante que el valor de la vida. El valor supremo en nuestra sociedad no es la vida. La Versuit cantaba, un auto es más acariciado que un hombre extraño. Y es verdad. Después, algunas cosas obviamente se construyeron a lo largo de los últimos años. La recuperación de la democracia. Hoy es impensable que un grupo armado trate de tomar de forma violenta el Estado. Hoy es impensable que, por ejemplo, hay niveles de desigualdad que son mucho menos tolerables de lo que eran hace años atrás. En los 90, por ejemplo, te echaban a la mierda y la convencían a la gente que la culpa era de ellos, que no se habían sabido adaptar. Acá trataron de hacer eso, pero sin embargo, viste, hasta la derecha misma te dice, bueno, no, tenemos que poner unos mangos acá, por lo menos para que no nos prendan fuego en los country. Ahora, ¿qué creo? Que el problema más importante acá, como siempre diría Carlitos, es lo material. Carlitos Marx, ¿no? Bueno, porque viste, la derecha puede reaccionar, incluso hubo gente en el diario de La Nación que salió a protestar con el tema del 2x1, que era la tribuna de la derecha, diciendo que no correspondía, que los genocidas tenían que pagar, a diferencia de lo que pensaba su dueño. Pero no somos tan inflexibles con la tolerancia a la desigualdad. Por ejemplo, todos hoy somos pro animales. Yo soy muy perrero, no me gustan los perros, ¿no? Y si vemos una persona que le pega un perro, saltamos y creemos que los perros tienen derecho y ya no compras un perro si no lo adoptás y está todo bien. Y en ese sentido la sociedad, para mí, maduró en el buen sentido. O sea, les reconocemos a los animales derechos. Ahora, somos absolutamente indiferentes con los chicos de la calle. Absolutamente indiferentes. Entonces, viste, que te resulta invisible una persona que está durmiendo en la calle, un niño. Yo, a la vuelta de mi casa, hay una familia, yo vivo hoy en Boedo, que vive abajo de la 25 de mayo, con chicos y un muchacho en silla de rueda, en situación de calle. O sea, eso debería ser un escándalo ético. Viste, yo no te voto más a ningún gobierno que se desentiende de eso. Bueno, en la sociedad argentina se da esa paradoja, viste. No fumamos más en los lugares públicos porque entendemos que eso está mal, pero si te viene a pedir alguien algo a la mesa, lo sacás cagando, ¿no es cierto? O te molesta que te vengan a interrumpir el momento, qué sé yo. Bueno, yo creo que el Cambiemos está muy en el eje de esto de indignarse con los derechos y emocionarse con la beneficencia, ¿no? Claro. Son los genios de las ONG que reparten 4 platos de sopa, entonces lo recibimos al tipo que repartió 4 platos de sopa, lloramos, estamos todos emocionados, pero recortamos aguaches, jubilaciones, aumentamos la pobreza, etc., porque había un exceso, como diría el Dante Camaño, amigo de Navarro 2019, había una orgía de derechos. Hablando de la ciudad, lo tenemos a Lucas Martínez en la Villa 31. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Roberto, muy buenos días. Así es, estamos de temprano caminando junto a los vecinos de la Villa 31, porque claro, se inauguró el Paseo del Bajo con bombos y platillos, la hegemonía mediática lo pone en grandes titulares, pero tiene también un lado B, una contracara, porque el Paseo del Bajo bordea también los terrenos de la Villa 31, la intención del gobierno de la ciudad, que el año pasado no pudo hacerlo y ahora intenta nuevamente en la legislatura, es rematar terrenos de la villa para financiar, para ponerlos como garantía de lo que es esta obra del Paseo del Bajo. Pero también tiene otras consecuencias como lo que es el bajo autopista, lo que los vecinos denominan el bajo autopista, que es lo que las casas, las viviendas, que son muchas, que están debajo de la autopista Ilia, van a ser trasladadas porque por la autopista va a haber un paseo verde, así lo anticipó el gobierno de la ciudad. El tema es que el traslado de estas viviendas va a ser en los próximos días, en comienzos del próximo mes, y los vecinos están preocupados porque van a ser trasladados a unas viviendas que consideran precarias y de corta vida, viviendas que van a tener que pagar. Una preocupación más que claro, el gobierno de la ciudad no tomó en cuenta ciertas dinámicas del barrio y preocupa muchísimo a los vecinos que algunas de las propiedades del bajo autopista
tienen locales donde se ganan el mango con un kiosco o una carpintería o alguna actividad comercial, los vecinos, cuando los trasladen, no van a poder trasladar estos locales. Claro. Entonces, la preocupación es de qué vamos a vivir, una situación que va a suceder la semana que viene, no estamos hablando que es un proyecto. La semana que viene ya comienzan los traslados acá en el Bajo Autopista, en la Villa 31. Gracias, Lucas. Hasta luego. Un abrazo grande. Leandro. Nos recibimos en la legislatura hace 10 días a la Comisión del Barrio. Vamos a estar este viernes, ahí la compañera nuestra es Vicky Montenegro, diputada, hija de desaparecido, militante también de abuelas, y es la que está traccionando todo esto por nuestro espacio. La verdad está haciendo un trabajo bárbaro. Recién la compañera que hablaba decía que iba a ir los organismos de derechos humanos. Es que la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, que la preside mi amiga y compañera Vicky Montenegro, está haciendo un trabajo espectacular. Pero, a ver, Robert, somos 60 legisladores en la Ciudad de Buenos Aires. Estos tipos tienen 34. Claro. O sea, votan lo que se les cante el culo, te digo, Claro. es una vergüenza. Claro. Y es más, yo hablo con muchos de ellos y les digo, che, porque además hay gente del PRO que es piola, y de Cambiemos, diputados, y ellos votan lo que les mandan de arriba. Claro. O sea, hay mucha gente que se da cuenta, che, esto es una locura, Claro. nos la pasamos vendiendo terreno, parece una inmobiliaria esto. Claro. Votamos en contra los de Sí. Unidad Ciudadana, pero salen igual. Claro. Y siempre te dicen lo mismo, ¿viste? El lobby inmobiliario es muy fuerte. Acá el que piensa y desarrolla la ciudad no es ni la política, ni la legislatura, no. Son los grandes desarrolladores inmobiliarios y bueno, y tienen este tipo de negocio. Increíble. Leandro, muchas gracias y bueno, vamos a seguir a ver si ganamos la ciudad. Mira, yo creo que se puede ganar la ciudad. Viste, mucho dirigente político siempre que se acerca a la elección dice, vamos a ganar. y porque es como que el manual dice que vos tenés que mostrarte confiado. Ajá. Yo creo que yo apuesto a la inteligencia de la gente. Esto es difícil, no es fácil. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la mayoría automática al PRO en la legislatura. Eso sí es mucho más fácil. Que no tengan más 34 de 60, que por lo menos tengan 29 para que se tengan que discutir las cosas. En segundo lugar, creo que cuando se cambia la suerte y cuando cambia el estado de ánimo, se empiezan a dar procesos, se aceleran procesos que por ahí en algún momento pensabas que eran imposibles y de repente se empiezan a concretar. Y en tercer lugar, yo creo que más temprano o más tarde, digamos, el modelo de ciudad de Larreta va a terminar cayendo como está cayendo el modelo de gestión de Macri, porque son los mismos valores lo que lo animan. La diferencia es que acá tenés un PBI per cápita más alto, Claro. tiene mucha guita en el presupuesto y además obviamente la ciudad de Buenos Aires siempre tiene la capacidad de adaptarse, digamos, a las crisis como tal vez en otros lugares no existen, digamos, por las características culturales que tenemos acá los porteños. Pero no solamente creo que le podemos ganar, sino que además creo que vamos a lograr generar crisis en su paradigma cultural. Gracias por venir, Gracias por la Leandro. invitación. A todos. El Destape Radio. El Destape Radio. ¿Dónde están los que se quedaron de este lado?